Hola, ¿cómo te va? Mira, hoy vamos a hablar en este canal, como lo hacemos siempre, temas que son incómodos para todos nosotros, pero lo tenemos que abordar. Ya somos grandes, somos adultos, somos serios y tenemos que decir las cosas como son. Hoy vamos a hablar de la trampa del poder y la trampa de la política, ¿sí? Y vamos a tratar de no romper veda electorales, donde escuchen estos podcasts, por si hay veda electoral, pero vamos a hablar en términos generales. Nosotros se nos dice permanentemente que vivimos en democracia, en la gran parte del mundo. Algunas excepciones hay, pero nosotros hablamos en términos generales, ¿no? Entonces se nos dice, vivimos en democracia. Que el sistema republicano nos da voz y equilibra los poderes, ¿sí? Y que nosotros gobernamos a través de quienes nos representan, que son las personas que nosotros elegimos mediante las votaciones. Y que a través de ese voto elegimos a quienes queremos que nos representen. Ahora, seamos brutalmente honestos. ¿Qué tan libre elegimos nosotros a quienes queremos que nos representen? Porque nosotros en realidad no elegimos entre cualquier opción. Vos me querés elegir a mí, yo no aparezco en ninguna lista. Yo te quiero elegir a vos, tal vez vos tampoco. O a mi vecino, o a mi tío, o a un amigo, que yo sé que es una persona honesta, pero no está en ninguna lista. Entonces, nosotros en realidad no elegimos con libertad. Elegimos entre un puñado de nombres cuidadosamente colocados en una vitrina electoral. Y ese puñado de gente que está en la vitrina electoral, que no lo elegís vos, porque esto es como ir al restaurante y decir, bueno, yo como lo que quiero en ese restaurante, pido la carta y como lo que quiero. No, comés lo que figura en la carta. Si vos querés comer algo que no está en la carta, no te lo van a hacer, porque no está en la carta. Acá también, vos no elegís lo que querés. Elegís dentro de una serie de opciones que son estos candidatos que dijimos que están como en una vidriera, ¿no? Pero ese puñado de candidatos que está en la vidriera no aparece solo. Detrás de ellos hay un montón de cosas que nosotros intuimos que están, pero no la decimos en voz alta. Hay dineros, hay favores, hay compromisos, hay lobbies, hay clanes de poder. Y cada candidato que vos ves en la boleta ya pertenece de una u otra manera a un entramado de intereses que son los que ayudaron a que ese candidato esté en esa vidriera donde vos vas a elegir. Y ahí está la trampa. Creemos que elegimos, cuando en realidad solo validamos una oferta que la diseñó otro u otros. ¿Está bien? Pero como si todo esto fuera algo que ya nos pone de por sí en alerta, hay algo más. ¿Y qué es esto? Que hay algo más. ¿De qué me estás hablando? Me dirás vos. Que una vez que alguien accede al poder, descubre un mundo que no se cuenta en los discursos, que no se hace público normalmente, que no se dice, que se sabe, que a veces se ve la puntita del iceberg, pero en realidad está muy oculto. Un mundo donde el dinero aparece como una tentación constante. Contratos millonarios, negociados ocultos, licitaciones que están amañadas. La posibilidad de enriquecer no solo al político que accede al poder, sino también a su círculo más íntimo, sus familiares, amigos, amantes, conocidos. El poder seduce porque el poder compra voluntades. El poder abre puertas. El poder les garantiza impunidad. Y muchos, incluso los que llegan a ese poder con buenas intenciones, terminan atrapados en esa red que estamos nombrando. Y que, si bien intuimos que está, tampoco la podemos poner en palabras, no estamos muy seguros. Sí, pero me parece, pero no tengo las pruebas. Nadie te hace un recibo por un soborno. ¿Está bien? La historia está llena de ejemplos de presidentes, de ministros, de parlamentarios que entraron con banderas de cambio, con banderas nobles, enaltecedoras, y terminaron envueltos en escándalos de corrupción, cuentas secretas en paraísos fiscales, sobornos disfrazados de donaciones. Mirá,
el poder convierte ideales en cheques y el poder convierte principios en moneda de cambio. Y si alguien no se deja tentar, se intenta mantener cierta integridad frente a la población, aparece la otra cara de la política, la cara de la amenaza. Pero claro, esto normalmente no se ve en los medios de comunicación, vos no te enterás. Pero el político que intenta mantener cierta integridad, ciertos principios, ciertos valores, cierta ética, recibe amenazas. Aparecen juicios inventados, causas judiciales que brotan de la nada, carpetazos con información comprometedora, más allá de que esa información sea real o sea fabricada. Extorsiones contra los familiares de ese político, contra el político diciéndole, mira a tus hijos, cuida a tu mujer, sería una pena que algo le pasara a tu madre. Entonces, claro, el político, cuando estaba en esa vidriera, todo esto, si bien intuía que existía, ahora le pasa en primera persona. Y si esa amenaza no alcanza, llega la destrucción. Aparecen las campañas de difamación, operaciones mediáticas, o directamente un atentado contra ese candidato o contra ese político que subió. La historia nos lo muestra permanentemente. Andá a los libros de historia, mirá los videos de cuáles fueron los finales de muchos candidatos a la política o líderes que accedieron al poder. Asesinados, se estableció, qué sé yo, un golpe de Estado para derrocarlos, se le han matado familiares directos. Entonces, hay muchas cosas acá que detrás de la política no se ven y que realmente ahora nos abren un poquito más el panorama de por qué muchas veces uno vota con convicción a un candidato creyendo que después de que ese candidato asuma las cosas le van a cambiar, pero atrás hay un montón de cosas que vos no estás viendo. Hay un montón de cosas que vos no sabés. El sistema político global está lleno de ejemplos comprobados de esto que estamos hablando. Y sin embargo, el pueblo sigue creyendo que el problema es elegir mejor. La próxima vez no te equivoques cuando elegís. Como si la solución estaría solamente en elegir al candidato, como si todo lo demás no existiera, cuando el verdadero problema no está en el candidato, sino en el tablero de juego donde todos terminan prisioneros. Mirá, la ingenuidad del pueblo, mi querido amigo, mi querida amiga, es votar con la esperanza de que algo realmente va a poder cambiar como te lo prometieron. Tal vez algo cambie, sí, pero tal vez no pueda ser como te lo prometieron en campaña. La ingenuidad nuestra es pensar que ese político, una vez que está arriba, podrá responder solo a la voluntad popular a través del cumplimiento de lo que dijo en campaña. Y la realidad es que ese político, desde el primer día que asume el poder, va a estar atado a quienes lo pusieron ahí en primer lugar y también a quienes amenazan con quitarlo una vez que llegó al poder. Entonces, ¿por qué seguimos apostando a un sistema que en el fondo sabemos o intuimos que es una ilusión? Porque no da miedo aceptar la realidad, la verdad, que nadie te va a salvar. Nosotros en el fondo lo intuimos, pero no lo asumimos. Que la democracia que tenemos hoy es un mecanismo de control más de nuestra propia libertad. No somos libres, sino que fue creado para ser controlados teniendo la ilusión de que somos libres, de elegir a nuestros representantes, de que los representantes que están ahí lo elegimos porque lo elegimos realmente entre los 47 millones, por ejemplo, que hay en Argentina, o los millones que haya de personas en el país de que se trate, entre la que nosotros queríamos que estén ahí arriba, y ya vimos que no, que esa gente la ponen otras, y que eso de poner un candidato requiere recursos, requiere poder, requiere influencias, ¿sí? Mirá, yo te voy a decir una cosa, la democracia que tenemos hoy
es más un mecanismo de control que un mecanismo que nos da libertad. Que el poder real no está en las urnas, sino en esas fuerzas invisibles que manejan dinero, que manejan extorsión, que manejan miedo, ¿sí? La historia lo grita permanentemente. Políticos que sucumbieron al dinero, políticos destruidos por el sistema, políticos usados como piezas descartables. Y nosotros seguimos como espectadores ingenuos, votando cada tanto, convencidos de que esta vez, con nuestro voto, sí va a cambiar la historia. Que ese voto va a hacer que venga ese político que va a hacer lo que prometió en campaña. Pero mi querido amigo, mi querida amiga, la verdad es otra. El poder es un teatro. Y nosotros somos el público que miramos esa obra de teatro del poder. Seguimos aplaudiendo la obra, aunque siempre la obra termina de la misma manera. Y obviamente, para aplaudir esa obra de teatro la pagamos involuntariamente. Pagamos la entrada a ese teatro. La pregunta entonces, después de todo lo que dijimos, no es por qué nos siguen mintiendo. La pregunta real es, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir creyendo en esa mentira?